Bueno, buenas tardes a todos. Yo recién empiezo a participar directamente. Espero que las excelentes presentaciones de los tres disertantes hayan sido de su agrado y les sean de utilidad. Eso es el espíritu de ASAGIR con este nuevo sistema de charlas online que tenemos en virtud de la pandemia del COVID-19 que estamos sufriendo todos. Para organizar el sistema de preguntas y respuestas, hemos recibido todas las preguntas que fueron enviadas por chat y las concentramos y se las reenviamos a cada uno de los expositores. El orden de las respuestas será el mismo orden que las exposiciones y ellos lo que han hecho es, como había algunas preguntas que estaban repetidas, lo que han hecho es las han combinado y consensuado las respuestas para poder hacerlas con mayor efectividad. Empezamos ahora por las preguntas, la respuesta del doctor Juan Minetti, a quien ya le enviamos la pregunta. Muchas gracias. Bueno, tengo una pregunta en tres. En realidad es realizada por el señor Arguindegui, que me parece muy atinada por su curiosidad. El tema de la temperatura del océano Atlántico, de las aguas superficiales del océano Atlántico y su impacto en las condiciones de precipitación en la zona pampeana, ha sido discutido tempranamente por Hasich, el meteorólogo cordobés, en la década del 30-40. Él era profesor de la Escuela de Aviación de Córdoba y estaba preocupado por la alta frecuencia con que aparecían las sequías en la década del 30-40, lo que posteriormente los americanos y los australianos le llamaron la sequía de la Segunda Guerra Mundial. En realidad es un largo periodo seco más que una sequía. Emilio Díaz, que era el militar marino, meteorólogo que tuvo Argentina en la Sociedad Científica Argentina, en la década del 50-60 hizo algunas investigaciones sobre la posibilidad de pronosticar las lluvias estacionalmente a partir de ciertos conocimientos de las temperaturas del océano, en este caso del Atlántico y también del Pacífico. Así que no es una cuestión nueva, para que, digamos, no hay un solo impacto de una variable sobre lo que puede ocurrir en una extensa región. Hay una combinatoria de factores. Por ejemplo, los modelistas climatólogos colegas piensan en una maximización de los excesos de lluvia cuando ambas temperaturas de los océanos, tanto Atlántico y Pacífico, están cálidos. Eso es lo que pasó en el año 2003, cuando la ciudad de Santa Fe y toda la zona de los bajos submeridionales terminaron inundándose. Correspondían a Atlántico cálido y Pacífico cálido. El opuesto de eso fueron las sequías del 2008, unos 5 años posteriores a aquel evento del Niño, del Niño aquel más importante que tuvo el siglo pasado. Por lo tanto, en aquel entonces los dos océanos, tanto Atlántico como Pacífico, estaban relativamente fríos. Entonces hay una situación condicional. Digamos, ambos océanos cálidos corresponden a buena lluvia en general para la zona pampeana. Ambos océanos fríos corresponden a condiciones de sequía extremas en el área. Pero, digamos, no hay que ir muy lejos en el tema de minimizar, digamos, los efectos de los otros factores, porque así como interactúa un océano con el otro, hay otras condiciones, digamos, que interactúan también. Nuestro modelo para el pronóstico estacional incluye a 22 variables, donde el modelo va seleccionando todos los meses cuál variable es de mayor peso que otra. En este caso están las dos condiciones, tanto el Atlántico como en el Pacífico, están levemente fría o neutra.
de tal manera de que las condiciones uno diría que es aproximadamente normal. Los resultados de los modelos están mostrando una cosa diferente a la simpleza de cálido, cálido, frío, frío en los océanos. Bien, con respecto a una cuestión más, para que ustedes se den una idea, nosotros como antecedente hemos desarrollado en la Universidad de Tucumán una investigación sobre los orígenes de la sequía en la zona continental de Argentina. Y nos encontramos con la gran sorpresa que el efecto sonda, que es el aire que atraviesa la cordillera bajo determinadas condiciones atmosféricas, es el factor número 1 en la generación de sequía en la zona continental de Argentina. Y estoy hablando de la Pampa Seca, estoy hablando de Córdoba y estoy hablando del del noroeste argentino. En esta región, la sequía es generada como primer factor, digamos, en un listado de predictores, está a la cabeza el efecto sonda o FEN. Bien, respecto al tema del impacto en la zona pampeana, por lo demás está decir que si bien es cierto, las condiciones del Pacífico, digamos, sea niño, niña o neutro, digamos, tienen un impacto importante sobre la pampa húmeda, es más seca la condición sobre la condición de niña en la primavera y más lluviosa en el verano, y a la inversa, bajo las condiciones de niño, más lluvioso tempranamente en la primavera y más seco en el verano. Las condiciones del Atlántico entran fuera de esta temporada, estoy hablando fuera de primavera, verano. En general, el epicentro de impacto de las lluvias, de las temperaturas de las aguas del Atlántico sobre las lluvias estacionales, el epicentro es el mes de agosto, digamos. Una condición de agua fría en el Atlántico, como tenemos ahora, es de fuerte impacto sobre el mes de agosto en las precipitaciones de Argentina en general. Digamos, así, todos ya conocemos que fría las aguas sobre la costa de Brasil, sequía extendida en el entorno del mes de agosto. En la zona pampeana, por supuesto, tiene más impacto el ENSO, el Niño Southern Oscillation, ¿no? Bien, este año, digamos, en particular, si esa es la pregunta, ¿cuál es el impacto en la pampa húmeda? Digamos, este año nosotros tenemos un océano Atlántico que ha empezado a enfriar, digamos, prácticamente desde el año pasado, por lo tanto, el epicentro, digamos, de la condición seca está más bien en la primavera, porque en el verano las condiciones para la zona pampeana están mejorando. Eso es lo que muestran los mapas que ustedes han visto en la exposición. Digamos, el trimestre de agosto, septiembre, octubre vienen relativamente más secos que lo normal, y el de noviembre, diciembre y enero vienen relativamente más lluviosos, o digamos, mejorando la condición de la seca anterior. Cuán importante sea el impacto de esto va a depender de la capacidad que tenga, digamos, los suelos en las distintas regiones de almacenar agua como para soportar mejor algún epicentro más seco. Bien, esto es lo que tengo para comentar. Muchas gracias por su pregunta. 1983 era la fecha del niño, digamos, que todo el mundo recuerda, y el 88 es la de la gran sequía. Bien, muchísimas gracias, doctor Minetti. Pasamos ahora a las respuestas a las preguntas que le hicieron a Mauro Mortarini. Mauro. Bien. Hay varias conceptualmente repetidas, así que las voy a agrupar. Una es el caso de piroxasulfone. Si hay registro, cuál sería el posicionamiento, las dosis. Se está trabajando en el registro de piroxasulfone. Estamos participando incluso de esos ensayos.
Así que por ahora, digamos, registro no hay. Sí, los resultados son muy interesantes, muy interesantes. Venimos trabajando pre-siembra, incluso pre-emergencia del cultivo de girasol. Hasta ahora no estamos teniendo problemas importantes ni significativos de fitotoxicidad sobre el cultivo de girasol, con lo cual eso es sumamente interesante. Y básicamente los dos o el ratio se está evaluando en dosis, va desde los 160, que son las dosis que se han registrado también en otros cultivos, hasta los 200. Digamos que los 200 es la dosis máxima, para que tengan una idea, digamos, relativa a otros productos que están acostumbrados, como por ejemplo una cloracetamida, como puede ser S-metolaclor. El nivel de eficacia de piroxa sería una relación de 8:1. O sea, estaríamos hablando de 200 centímetros cúbicos de piroxa contra 1,600 litros de S-metolaclor. Que ese 1,600 está muy bien para otros cultivos, incluso en otros cultivos como soja y girasol es el registro máximo que tenemos. Entonces, lo que sí vemos es que a dosis de 200, la contundencia en cualquier cultivo, incluyendo girasol, es muy buena, y a 160, digamos, tenemos altas chances de tener que realizar rescates. Eso es lo que tenemos, digamos, por ahora a nivel precomercial, con datos excelentes sobre una maleza como Cencrus o Rosetta, y también muy buenos datos sobre Amaranthus, sobre suyo colorado, que sabemos que no tenemos muchas herramientas en girasol, si bien tenemos un PPO clave como es sulfentrazone, que ahora lo voy a complementar con otra pregunta, esta respuesta. Lo que yo creo es que ahí está la posibilidad de pensar en una combinación. De hecho, piroxa en el registro no va a salir solo, va a salir en combinación con otras moléculas, y creo que, bueno, el camino es ese, pero es una posibilidad realmente muy interesante que se abre en girasol para poder manejar muy bien gramíneas y sobre todo un muy buen socio de otras moléculas para el caso de Amaranthus híbridos en toda nuestra zona girasolera oeste, digamos, donde estamos acá, porque, digamos, son biotipos no solo resistentes a glifosato, sino también a ALS. O sea, que el Clearsol, digamos, el sistema Clearsol, que es la herramienta nuestra, digamos, ahí tendría esa pata floja. Ahí quiero enganchar con una pregunta de Luis sobre dosis de sulfentrazone con cloroacetamida, puntualmente le preguntaba por acetoclor, combinaciones con diflufenican. En realidad, pensando en Amaranthus, en control de Amaranthus, en realidad ahí, digamos, nosotros tenemos que pensar que para el control eficaz de Amaranthus necesitamos de base 200 gramos de ingrediente activo. Pero en general, para la zona girasolera siempre se recomendó no más de 300. O sea, estamos hablando de 150 gramos de ingrediente activo. Con lo cual, en principio, si nos mantenemos en esa dosis, no estaríamos llegando a tener una buena eficacia en lotes contra Amaranthus. Ahora, ahí también se habló del posicionamiento particionado de sulfentrazone, que en realidad no era tanto por una cuestión de fitotoxicidad sobre el cultivo, porque esos 300 máximos en girasol van un poco de la mano de cuestiones de fitotoxicidad, sino que a su vez en realidad era un posicionamiento particionado para adelantar una parte de sulfentrazone, como lo mencioné yo ya en la presentación, por el tema de cardo ruso. Entonces, tenemos que acostumbrarnos que vamos a empezar, no solo en girasol, sino en el resto de los cultivos, a convivir con efectos fitotóxicos. El tema es que esos efectos fitotóxicos sean importantes o se traduzcan en algún problema potencial o no.
En realidad la dosis, o mejor dicho, la fitotoxicidad de sulfentrazona en girasol no es algo que preocupe. En las zonas por ahí de muy baja materia orgánica, de muy altos niveles de arena y demás, lo que se puede hacer es acumular dosis particionada. Se ha intentado con otras moléculas ya de larga data, y en realidad la fito ahí sí complica un poco. Entonces, pero si nos venimos más hacia la zona de mayor potencial de girasol, estamos yendo con dosis completa, ¿no? Estamos pensando en los 400. Pero cuando hay que reforzar porque el problema está, lo mejor es adelantarse, trabajar pre-siembra, no tenerle miedo a eso, porque incluso en esos tipos de suelos el herbicida está más disponible y uno puede ganar operatividad en estas cuestiones de solapamiento. Entonces, acetoclor, digamos, si vamos muy a preemergencia, lo ideal sería no estar más allá del litro y pico. Tenemos muy buena selectividad en el caso del S-metolaclor, donde podemos ir más, pero siempre por ahí, en suelos por ahí un poco más complicados, lo ideal sería adelantarse a una presiembra unos 10 días antes, 12 días antes, incluso se puede ir un poquito más atrás. En el caso del diflufenicán, es una molécula que vuelve a reflotarse, también es de generar fito en girasol. La combinación con sulfentrazones, si bien esas mezclas no tienen registro y se han probado, las hemos probado, incluso desde INTA también, porque obviamente queda respuesta a esto, se pueden usar también presiembra, incluso en algunos ambientes donde se dan esos síntomas fitotóxicos, no terminan siendo de importancia. Entonces eso, creo que ahí tengo un poco la respuesta para todo eso. Después, una cortita pensando en el tema del rescate, de posibles rescates de Amaranthus, o sea, control post de la maleza y del cultivo. La consulta es por la performance de aclonifen. Todo lo que podamos hacer, las decisiones que podamos tomar en post-emergencia tiene que ser con malezas muy chiquitas. En cuanto toma tamaño, aclonifen no va a andar bien tampoco. Estamos bastante limitados, como también lo estamos en el cultivo de soja, ¿no? Donde mejores herramientas tenemos en el cultivo de maíz, pero tenemos impacto en los costos de el equivalente al 30% de la inversión total en herbicidas a lo largo del ciclo. Eso en maíz. Entonces, en girasol deberíamos lograr muy buena estructura de cultivo y adelantarnos y jugar muy bien con los preemergentes. Por eso creo que piroxa ahí puede llegar a jugar un muy buen papel para adelante. Otra de las preguntas es ¿en qué momento prometrina en suelos de menos de 1% de materia orgánica? ¿Cuándo? Y si puede haber diferencias entre confiteros y aceiteros, híbridos, aceiteros o confiteros. El comportamiento de algunos materiales en girasol, que también sucede en soja frente a algunas triacinas, puede ser diferencial. Esa información no la tenemos. Comportamiento, digamos, genético diferencial frente a prometina no está. O sea, esa información no la tengo. En suelos tan frágiles, incluso lo que venimos haciendo mucho es trabajar la prometrina en un barbecho corto, en realidad haciéndola coincidir con los primeros flujos de rama negra a la salida del invierno e inicio de la primavera. Segunda quincena de agosto, primera de septiembre. Entonces eso nos permite, no es un producto que tenga una super residualidad, pero por lo menos trabajamos muy bien en forma preemergente rama negra y evitamos doble golpes y demás, que estamos muy limitados para no tener problemas en el cultivo de girasol. Después, acá hay otra pregunta, hay 3 preguntas que las voy a poner en una. Pues están preguntando, digamos, sobre los cultivos de cobertura en el cultivo de girasol. Digamos, ¿cuándo interrumpir para poder sembrar en octubre? Y cómo vemos el girasol en ese sistema. En realidad, la pregunta sobre cuándo interrumpir
digamos, no hay una pregunta, no hay una respuesta concreta a eso. Acá uno debería estar pensando que cuando se empiezan a restablecer las lluvias de septiembre, el cultivo en realidad ahí ya debería haber cumplido con el objetivo que buscábamos, si era cobertura o lo que sea, interrumpirlo para que esas lluvias pasen al cultivo de girasol. La verdad es que las pocas experiencias que tenemos todavía nos cuesta mucho con el cultivo de girasol esto. Básicamente yo mostré también la gran asociación que tenemos con las fechas de siembra, y después hay una cuestión que sí sucede y que el girasol suele sentirlo en la poca experiencia que tenemos en esto, que son las deficiencias de nitrógeno, que acá incluso alguien preguntaba también, que es muy probable que tengamos que reforzar los arranques del girasol sobre un cultivo de servicio, dependiendo de las relaciones carbono-nitrógeno de las especies que usemos. Entonces, nos falta mucha información, por eso también yo mencionaba la importancia de conocer hoy qué pasa con los cirios actuales y su cambio con la fecha de siembra, porque es muy probable que a lo mejor algo debamos correr o tenemos que ser muy proactivos para evitar corrimiento de fecha de siembra, y eso va a depender de cómo venimos con el nivel de cobertura. Si nosotros necesitamos, para alcanzar nuestro objetivo de cobertura, retrasar el secado del cultivo de servicio, estamos perdidos, y eso es en cualquier cultivo, y en girasol eso nos puede costar mucho más. Después, estaban preguntando también, bueno, en barbecho largo, cómo controlar, y en agosto el tema de rama negra, que básicamente los preemergentes para rama negra efectivos, hoy por hoy, rondan alrededor de las triacinas y de las ALS. Entonces no tenemos muchas alternativas en girasol para eso, por eso que estamos bastante parados, o en aplicaciones bastante periódicas de glifosato y algún hormonal con baja vida media, o bien la prometrina, que entra ahí como preemergente de la rama negra. Y al final hay una pregunta sobre si se puede usar imazepir en girasol SL. No, ahí en general, en términos generales, imazapir, imazapic, imazamox son las moléculas que en distintas combinaciones, solas, acompañadas y demás, están dando vuelta en los Clearsol. Sigan muy bien la recomendación de las etiquetas en cuanto a si es Clearsol, Clearsol Plus, Clearsol 2, que es el nuevo que salió ahora, el Plus 2, pero no podemos estar realizando cosas raras de este tipo. Tenemos que movernos dentro de esas IMI que tienen registro, incluso en algunos casos no podemos cambiar tecnología dentro de los CL. Así que bueno, creo que ese es el resumen de todo lo que me llegó. Creo que no me olvido de nada. Mauro, parece que hay muchas inquietudes sobre el tema control de malezas en girasol. De hecho, te he enviado las últimas 2 preguntas en un correo, que espero lo hayas recibido. A ver. Acá entró otro más. Saber del girasol confitero en el mercado. Exacto. En realidad, yo puntualmente no tenemos mucha información del girasol confitero. No es un mercado tan abierto como el de los aceiteros. En realidad, eso normalmente va atado con negocios en general, con lo cual tampoco hay un testeo abierto de los materiales. Yo no tengo información sobre comportamiento. Me imagino que debe ser por rendimiento, o no sé si tiene que ver con comportamiento diferencial a herbicidas. La verdad es que de la experiencia nuestra en girasoles confiteros,
usamos las mismas estrategias y en algunos casos hemos recibido consultas de qué hacer cuando un girasol confitero ya nació y no habían llegado a ser los preemergentes o estaba emergiendo. La verdad que ahí es o aplicarlo o perder el cultivo, incluso con sulfentrazol. Obviamente la recomendación nuestra fue aplicar, eran los primeros nacimientos, que preocupaba por si se podía perder alguna planta, que en confiteros se trabaja con densidades por ahí más bajas, ¿no? Por el tema de los calibres y demás. Ahí obviamente hay que dejar solamente los residuales, y residuales básicamente como sulfentrazone, y en esas situaciones no hemos tenido mayores problemas más que algún efecto fitotóxico de no mucha importancia. Entonces, es eso o perder el cultivo y resembrar todo otra vez, y en esos casos no hemos tenido problemas. Y acá hay otra más, dosis recomendada para sulfentrazone en el condor de yuyo colorado, dosis dividida, bueno, esta es la de Luis, que yo la comenté. Esta es la de Luis sobre sulfentrazone, las dosis que necesitamos y combinarlo y demás. O sea que falta, esas ahí están completas en principio. Bien, muchas gracias, Mauro. Pasamos ahora a las preguntas a Jorge Ingaramo. Pareciera que ha sido muy claro y en realidad llegaron pocas preguntas que te las he transferido por correo, Jorge. Básicamente apuntan a lo que es la visión de mediano plazo, de mediano de largo plazo respecto del girasol en Argentina. Quería confirmar si las recibiste o no. Bueno, está claro de que el girasol tiene un excelente futuro, como lo planteamos de alguna manera en la conferencia. Vuelvo a repetir la situación que tiene el mercado de los aceites en el mundo. El nuestro es preferido por los sectores de ingresos medios y altos, que después de la pandemia seguramente van a recuperar su capacidad de generar ingresos y, por supuesto, su capacidad para generar demanda de aceite de girasol, que es un aceite de mucha calidad. Es evidente de que quien haya probado una papa frita hecha con el girasol, aceite de girasol a la temperatura adecuada, no va a querer comer en el futuro otra papa frita que esa de esa forma freída. Así que se nota claramente que, y eso está demostrado por las tendencias de los últimos años, que tal cual lo resumimos, del crecimiento del 4,5% del consumo mundial de aceite de girasol y de 9,5% de crecimiento de las exportaciones mundiales. Nosotros tenemos una performance bastante floja hasta ahora porque no hemos participado en este crecimiento. Habíamos crecido en el año pasado, el anteaño, digamos, pero este año último hemos tenido un decrecimiento en la oferta, por consiguiente estamos en el 6% del mercado. Nuestra proyección para el futuro es que la Argentina puede duplicar sus exportaciones medidas en dólares con el siguiente concepto. Hoy estamos con 1.700.000 hectáreas de girasol sembradas en Argentina, pero con 700.000 alcanza para abastecer el mercado interno, que puede ir creciendo por el crecimiento vegetativo y por una mayor elección de aceite. Para duplicar nuestras exportaciones, nosotros deberíamos pasar de 1.700.000 hectáreas a 2.700.000 hectáreas. O sea, duplicar el millón que hoy usamos para exportar, es hacerlo 2 millones. Con lo cual llegaríamos a 2.700.000 hectáreas, que es un objetivo que perfectamente podemos conseguir en 4 o 5 años. De hecho, la posibilidad de que la Argentina incorpore, 600.000 hectáreas nuevas en los próximos 5 años no es una cosa imposible de conseguir. Ya la predicción que hay para esta campaña, que está por comenzar, es que probablemente tengamos 1.900.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque tanto el Departamento de Agricultura de Estados Unidos como Oilwell están pronosticando que la Argentina va a estar entre los 3,9 y los 4 millones de toneladas de producción de grano de girasol, que nos permitiría más o menos tener un poquito más de exportaciones que las del año pasado. Pero si llegamos a 2 millones de hectáreas este año, ¿qué dificultad podríamos tener en llegar a 2.600.000, 2.700.000 en 5 años, 4 o 5 años, y así duplicar las exportaciones medidas en dólares? De hecho, esa cifra que nosotros hemos usado para nuestra estimación de la duplicación de las exportaciones en dólares
ya en términos de volumen de hectáreas ya las conseguimos en el año 2007, 2008, justo en el año que la doctora Fernández de Kirchner subió las retenciones al 32% y ahí comenzó el derrumbe. Pero ya fue un asunto logrado, un objetivo logrado, 2.700.000 hectáreas de girasol en el año 2007-2008. Entonces, si tenemos esos 2.700.000 con los rendimientos actuales, que en aquel entonces estaban en torno a los 17, 18 quintales y ahora están en torno a un promedio de 22 quintales, con los rendimientos actuales perfectamente podemos llegar a conseguir un crecimiento importante de, digamos, 5 millones y medio de hectáreas, de toneladas, que serían perfectamente la forma en ocupar toda la capacidad ociosa de nuestra industria y generar tal vez la posibilidad de que haya industrias que incorporen el switch con soja para poder seguir incrementando la molienda. No harían falta muchas inversiones para poder desarrollar esta expectativa, y la Argentina podría pasar de 935 millones de dólares al año de exportaciones del complejo girasol a 2.000 millones de dólares al año en el complejo girasol en el 2025-2026. O sea, la perspectiva es brillante, como de alguna manera está sugerido por lo que pasa. Y un hecho muy importante que también demuestra claramente lo que mencionábamos en la charla, que es que tanto Ucrania como Rusia están con problemas de incremento de área, porque ya en el caso de Ucrania ya llegaron a una especie de límite y además tienen fuerte competencia de otros cultivos. Bueno, este año los tres competidores nuestros del hemisferio norte tienen un crecimiento conjunto en la producción esperada de aproximadamente un 3%. Un 3% contra un mercado de exportaciones que, como decíamos antes, está creciendo históricamente a una tasa del 9,5%. O sea, claramente nosotros podemos empezar a ocupar crecientemente el espacio que va dejando, el espacio incremental que estaría dejando vacía la rigidez al alza de la oferta del área ucraniana y la posibilidad de que Rusia tenga, como siempre ha tenido, oscilaciones en su estrategia de producción y sus rendimientos. Ya dijimos que Rusia no es un productor netamente exportador, es un productor que básicamente consume la mayor parte del aceite que produce y, por supuesto, exporta saldos y retazos. El año que la campaña que le viene bien, tiene un crecimiento fuerte en su presencia en el mercado. El año que viene menos bien, su presencia disminuye. O sea que tenemos todas las posibilidades para tener un formidable crecimiento de mediano y largo plazo en la Argentina. Como decíamos en la conversación, está con retenciones del 5 y el 7%, estamos en una posición absolutamente mejor. Por supuesto, no es la deseada, porque tendríamos que tener menos retenciones por el valor agregado que tiene nuestra producción, pero bueno, pero no se compara ni remotamente con el 32% de retenciones que supimos tener en las aciegas épocas del 2007 al 2015. Así que la perspectiva, para mi gusto, es muy buena. Y con esto me parece que queda clara la pregunta. Este año la perspectiva es de una producción en Argentina de 4 millones de toneladas. Vamos a ver si esa previsión se confirma. En ese caso estaríamos empezando a dar el primer pasito hacia adelante, pasar a ocupar un pedacito más grande del mercado, siempre siendo marginales y siempre sin molestar al oso, al monstruo que tiene el 54% del mercado. Nosotros con el 6, pasando al 6 al 7, del 7 al 8, del 8 al 10, del 10 al 12, no vamos a molestar para nada al oso, ni lo vamos a perturbar. Bueno, Jorge, muchas gracias. Quiero, en nombre de Asajír, agradecerles muy especialmente a los tres disertantes, al doctor Minetti, al ingeniero Mortarini y al licenciado Ingramo, por las ejemplares presentaciones que han hecho, que estimo que van a ser de gran utilidad para los productores y técnicos que pudieron asistir, o aún aquellos que no hayan podido atender la presentación, van a tener la posibilidad de consultarlas y de ver los videos en la página web de Asajír y en el sitio de Agrositio, que estarán disponibles para la consulta en el momento que quieran. También quiero agradecer a nuestros sponsors, a nuestros asociados sponsors que nos han auspiciado y financiado para poder realizar este evento. Sabemos que estos eventos, ya sea la jornada que realizamos para el NEA, o sea, para el noreste
del país, la región de El Chaco, norte de Santa Fe y Santiago del Estero, junto con esta realizada para el oeste de la provincia de Buenos Aires, este de La Pampa, San Luis y sur de Córdoba, y en conjunto también para aquella que estaremos realizando el día 18 de agosto a esta misma hora para el sur de la provincia de Buenos Aires, llámese sudeste de Buenos Aires y sudoeste de Buenos Aires. Queremos agradecerle a nuestros auspiciantes por sostener y financiar la posibilidad de realizar este evento y poder llegar a nuestros asociados en esta condición en la que no tenemos la posibilidad de estar en forma presencial. También queremos agradecer a todos nuestros asociados y a nuestro público en general, a toda la audiencia de productores y técnicos girasoleros de todo el país que nos dan apoyo, que se preocupan por el accionar de ASAGIR y se interesan mucho por que llevemos a cabo y podamos realizar estas charlas en forma regular. Les prometemos que vamos a volver a las charlas presenciales en cada una de las regiones, en nuestro espíritu volver a hacerlos y volver a estar presentes en cada uno de los lugares para poder interactuar con todos los técnicos y productores de cada una de las zonas. Pero también nos hemos dado cuenta de la utilidad de este método, esta metodología, esta vía de comunicación, con lo cual es muy probable que organicemos en el futuro una serie de presentaciones, charlas o actualizaciones en forma regular para que los productores y técnicos y todos nuestros asociados y no asociados, a quienes invitamos a acercarse a ASAGIR, puedan llegar y tener e interactuar con los técnicos que están en la distribución y en la llevada a cabo de las diferentes facetas de la cadena de valor y del negocio. Quiero agradecer a Agrositio por el poner en marcha toda esta tecnología para que podamos llegar a los productores. Quiero agradecer a Nickel por la organización de este evento y la prolijidad con la que lo han hecho. Y por supuesto quiero agradecer a todos ustedes por tenernos la paciencia de acompañarnos durante todo este tiempo. Muchísimas gracias, que todos nos curemos, nos podamos mantener en buena condición ante esta pandemia que estamos sufriendo. Cuídense todos y esperemos volver a tenerlos a todos ustedes y a muchos otros más el próximo 18 de agosto a las 5 de la tarde en nuestra jornada para el sur de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, buenas tardes a todos.